en un momento en el que más bien estaba buscando quizás una beta de propuesta plástica, ¿no? Recuerdo que de manera así circunstancial nos encontramos y conocimos a dos amigos franceses que resultaron siendo pues los que estaban ahí moviendo todo esto del Festival de Historietas Viñetas con Altura, ¿no? Entonces ahí ha sido, digamos, mi primer acercamiento, primero como alguien que participaba dentro del festival, que iba un veedor, un asistente, ¿no? Ahí. Yo pienso que la historia, no solo para mí, sino para toda la gente, es que uno aprende las cosas de niño. Y a mi padre le gustaban las historietas. Y él compraba así historietas en el mercado, en la calle. Antes vendían en los cines, en la puerta de los cines. Tú podías llevar tu historieta y te cambiaban o te comprabas. Por alguna razón a mi padre le gustaban las historietas, que no era muy frecuente, ¿no? Porque a la gente realmente esas cosas no le gustan. Bueno, comencé el año 2004 al conocer el Festival de Historietas de Viñetas con Altura. Bueno, hubieron varios factores, digamos, ¿no? Desde que era muy pequeño siempre hubieron revistas de historietas en mi casa, pero no de las que yo hubiese querido leer, porque yo siempre quería leer cosas un poco más adultas, digamos, como Turok, en ese entonces había Turok, Superman, Batman o alguna cosa por el estilo. Fue básicamente circunstancial lo mío, ¿no? Yo siempre me he dedicado a escribir, a hacer guiones, nunca me había dedicado antes a hacer historietas. Entonces, y me encantó, ¿no? O sea, y fueron varios referentes que me hicieron como fascinarme de ese mundo, ¿no? Autores como Art Spiegelman. Fue circunstancial porque un día hablé con Damián Moreno, que es el creador de Lustra, que es el dibujante. A la historieta llegué un poco por curiosidad, ¿no? Hacía años ya, en los 80, yo había intentado hacer alguna vez, pero en general la historieta yo la consumía más como lector, que nunca intenté hacerla. Crecido en los 80, ¿no? Ver dibujos animados, consumir harto de lo que había en la casa, Condorito, Patoruso. Yo leía bastante, bueno, en realidad no leía, ¿no? Me lo leía mi vieja, ¿no? Bastante historieta, lo clásico, digamos, Archie. Que yo recuerde, siempre me ha gustado dibujar, ¿no? O sea, es una de las cosas que uno nunca deja de hacer a pesar de que estudie o haga otras cosas. Yo me he dado cuenta que a lo largo de los años lo único que hacía era seguir dibujando, a pesar de que seguía estudiando otras cosas, incluso ya dentro de la auditoría o dentro de arquitectura, nunca dejaba de hacerlo. Me daba cuenta que con el tiempo lo único que hacía era, de forma inconsciente, agarrar elementos dentro del diseño gráfico, la arquitectura, la perspectiva y el color que justamente me ayudaban a reforzar esto. En algún momento simplemente fue dar el siguiente paso y seguir dibujando, ¿no? De una forma más profesional y hacer que este pasatiempo para muchos sea mi forma de vida actualmente. Luego, en el 2000 me junté con unos amigos y, ¿no? Con lo mismo, o sea, intercambiar cosas, todo eso. Y bueno, ya en algún momento dijimos, vamos a hacer cómics nacionales, o sea, con nuestras propias historias, nuestros propios personajes, entonces prácticamente teníamos todo. Todos podíamos dibujar, obviamente tanto leer cómics teníamos una base ya para poder producir, nos ubicamos lo que es este medio de comunicación, ¿no? su lenguaje y todo eso. Y bueno, ya nos tuvo interés igual por conocer algún programa de retoque fotográfico, digamos Photoshop, y bueno, prácticamente teníamos todo ya para hacerlo, así que el 2006 sacamos, ¿no? Nuestro primer número. Bueno, siempre me gustó dibujar, así que creo que fue básicamente solo un paso obvio a seguir, era hacer historietas o hacer ilustraciones o alguna rama parecida. Y claro, que conocí muchas tendencias antes, el anime, el manga, el cómic europeo, y creo que es un gusto natural por intentar contar cosas que acompaña el gusto por dibujar. Y no sé, para mí resultó casi natural llegar a este punto. Nunca tomé en cuenta paso a paso que puntualmente me hizo llegar hasta acá. Solo sé que me salió muy naturalmente. También mis padres, ellos son de Trinidad, Beni. Ellos llegaron a tener hace muchos años una revistería allá en Trinidad. Y ese material quedó allá en la casa de mi abuela, en Beni. Y uno de los recuerdos de mi infancia más lindos son también en la casa de mi abuela, una casa vieja, antigua. Y había un cuarto lleningo de revistas, ¿no? Y yo ahí, pucha, en niño,
eso era un tesoro, pues imagínate, ¿no? Era un verdadero tesoro eso. Había cómics de todos lados, cómics de miedo mexicanos, también cómics de superhéroes. Tienes esa curiosidad por querer producir algo nuestro, ¿no? Prácticamente contextualizado en lo que es Bolivia, ¿no? No sé, creo que vieron en nosotros mucho interés y emoción por la historieta, que en ese entonces tal vez no estaba con un auge como el que tiene hoy en día. Y en todo caso confiaron en nosotros para hacer una exposición. Por eso mi grupo y yo nos sentimos muy afortunados de haber tenido la oportunidad de presentar nuestros primeros trabajos en una exposición que es, bueno, decidieron convocarme para hacer un pequeño experimento en el periódico Presencia. Sacaron una especie como de suplemento de historietas semanalmente. Él me dice, quiero sacar el libro de Lustra para el encuentro del cómic, del 2008 fue esto. Me faltan historias, ¿no te animas a hacer algunos chistes? Bueno, no perdíamos nada, ¿no? Era un producto totalmente desconocido. En parte porque me parecía me da un poco de pereza, ¿no? Así de eso de trabajar tantas páginas con el mismo personaje. Pensaba yo, estaba en un error, ¿no? De que... De alguna manera utilizamos la fotocopia como un método más para reproducir. Bueno, yo creo que estoy interesado en el cómic desde que tengo 9 años. Empecé a leer historietas. Tal vez mi primera historieta fue un Superman, si mal no recuerdo, que aún conservo por ahí y que me gusta mucho, ¿no? El cómic siempre ha sido para mí una pasión, algo que me intrigaba y me atraía, ¿no? Es el sistema narrativo, la forma en que se narra y la versatilidad de la narración cuando uno está leyendo un cómic es increíble, ¿no? Y yo siempre he estado enamorado de la forma en que se produce la secuencia dentro de la cabeza. Dos cosas, principalmente la necesidad de plasmar mis ideas o de expresar mensajes, porque a la edad, empecé a hacer historietas a los 13 años, digamos, ¿no? Siempre tuve problemas de comunicación, no era una persona que sabía expresarse muy bien, ¿no? Era como que me decían algo y yo me quedaba mirando ahí un buen rato, y ya cuando la persona se iba era en mi cabeza, oh, debía haberle dicho esto o esto o esto, y de ahí fue que empecé a hacer cómics con la intención de decir aquello que no había podido expresar en su momento. Bueno, yo empecé a trabajar acá el 2009 en esta área específica del Espacio Patiño, que es la área dedicada a los cómics. La verdad es que estuve ligado un poco desde sus inicios, porque el inicio de este lugar comenzó con el momento en que yo armé la primera tienda de cómics en Bolivia, y de hecho junto con el responsable de esta área fuimos los organizadores del primer encuentro internacional de viñetas con altura. Así que fueron creciendo en paralelo. Más o menos a mis 15 años hubo estos cursos de verano, de vacaciones, que era sobre cómo realizar historietas. Y bueno, fue un poco básico, pero bastante bien, ¿no? Bastante interesante como para, digamos, que ahí empiece el bichito del interés de hacer, ¿no? De realizar historietas. Como voluntarios en un inicio. Y hoy en día podemos decir que es una mayor satisfacción porque está a nuestro cargo el festival. Lo veo como que aprendí a hacer cómics para entenderme a mí misma, ¿no? Ha sido como una vía, un camino espiritual para mí, hacer cómics, entenderme a mí misma, ¿no? Y también poderle expresar a los demás cómo veo las cosas. Y una vez que terminó nuestra etapa de Bang, que se llamaba ese suplemento, las críticas que llegaron eran muy buenas, y eran críticas valorables porque no eran parientes que siempre te van a decir que está bien, por más que sea una mierda, digamos. Entonces uno, al ver toda esa clase de reacciones, al poner tu trabajo en consideración de los demás, sacas como algo en limpio de que sí, de que uno tiene en cierta forma un cierto talento y que puede continuar con ello, digamos. No había nada que perder y bueno, mucho que ganar, que no, en ese momento no sabíamos la dimensión real del producto. No sé, que eso iba a ser como que me iba a aburrir, que no me iba a gustar, pero sí me gustó leerla siempre, ¿no? Pero bueno, ya en el 2001 surgió la posibilidad de hacer la revista Crash en la empresa donde yo trabajaba, y en la oficina donde yo estaba trabajando,
en Eureka, y me propusieron, ¿no? ¿Quieres probar a ver, hacer una historieta? A ver, ya, está bien, nos metemos y a ver qué hago, ¿no? Y se me ocurrió hacer una historia de unas 6 páginas, y la verdad es que cuando lo hice ya dije, no, esto me encanta, ¿no? Me gustó esa cosa de narrar a través de imágenes, de contar uniendo texto con imagen, una forma de contar diferente, ¿no? Y descubrí que sí me gustaba mucho hacerlo, ¿no? Historias para, que ahora sé que eran cómics para señoras, que eran novelas románticas, pero dibujadas, narradas en viñetas, ¿no? A mí me gustaba leer todo lo que pescaba. Entonces el lenguaje ya me gustaba desde pequeño, pero no era consciente, ¿no? de lo que me movía por dentro, solo me gustaba. Y luego como que lo fui dejando porque tuve una etapa así medio enfermiza de coleccionador, ¿no? De coleccionista, ¿no? Y con lo poco que llegaba acá, ¿no? Y comencé luego a dejarlo un poco cuando empecé la universidad, ¿no? Pero después, cuando fue pasando el tiempo, como que le volví a agarrar el gusto y le volví a agarrar, y sobre todo me puse a hacer mis cosas, ¿no? Y en un comienzo nunca leí muchas historietas, más me gustaba solamente dibujar, tal vez hacer historietas para entretenerme a mí mismo. No fue recién hasta hace unos 4 años tal vez que tuve la oportunidad de publicar lo que hacía, y eso es algo que te motiva mucho a mejorar, digamos, hacer las historietas un poco más de forma profesional. Y recién fue eso lo que realmente diría que ahí fue cuando me comenzó a gustar hacer historietas, digamos, realmente hacerlas y hacer algo bueno, algo que todo el mundo pueda apreciar. Yo no soy fanático de Nippur de Lagash, un personaje de Robin Hood, ¿no? Que se publicaba en la editorial Columba. Y esta serie se caracterizó por tener unos guiones muy soberbios de debut, pero en algún periodo del personaje estuvo acompañado por dibujantes muy malos, hasta mediocres. Entonces una de las cosas que me impulsó, recuerdo, a dibujar historietas, es ver los dibujos que le hacían a Nippur y decirme yo puedo hacer mejores dibujos que esto que están haciendo acá, ¿no? Y entender a los demás también, ¿no? Porque a veces me ha pasado que no entiendo a una persona o me chocó algo, y cuando lo hago en cómic, cuando hago la situación en un cómic, me digo, oh, no me había dado cuenta de que esta persona piensa, a lo mejor piensa, es como cambiar el punto de vista. Y el festival hizo mucho, el conocer a extranjeros que venían a presentar obras y revistas nuevas, directamente fue lo que nos inspiró a seguir, y es lo que a mí me dio muchas herramientas y mucha inspiración para seguir con este arte. Y bueno, y a partir de ahí ya seguí haciéndola cada vez más profesionalmente, ¿no? Básicamente es eso. Creo que ahí fue el inicio de mi acercamiento a la historieta, ¿no? También de línea experimental, Laberinto, por ejemplo. En Laberinto es una secuencia de fotografía de una escena violenta en un baño para hombres. Una vez que ya he creado, el año pasado inauguré mi editorial Lengua Viperina, que está en un proceso de nacimiento porque este año va a salir, digamos, el libro. Ha sido como para mí un poco también exorcizarme, ¿no? De taras mentales y todo, y me acerqué a la parte de la gráfica erótica, ¿no? Pseudogente Editores es una editorial más o menos afiancada desde el año 2005. Nosotros trabajamos en Cochabamba. Nos dedicamos a la promoción, difusión y venta de material de historieta a lo largo y ancho del país, ¿no? Nosotros somos el único grupo de historietas que participa de las 3 ferias internacionales del libro principales del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Son historias completas, autoconclusivas, donde tocamos diversos temas, ¿ya? Cada uno tiene libertad de contar lo que quiere. Obviamente siempre y cuando piense que valga la pena contarlo, ¿no? Entonces... se llama El secreto de Kayla y Casey, y básicamente es la lucha de 2 chicas de diferentes clases sociales que se hacen amigas de chiquitas,
tocamos desde temas nacionales, digamos, ¿no? O sea, contextualizados en Bolivia. Algún rato igual se nos toca hacer, digamos, lo que es fantasía, ciencia ficción, o sea, tenemos total libertad de contar las historias. Entonces, al acercarme a la gráfica erótica, volví a acercarme al personaje, pero al personaje cotidiano y justamente al que alejarme totalmente del estereotipo de la belleza, ¿no? Bueno, actualmente las 3 publicaciones que tendría son El Bocetero, Ciudades Oscuras y 9. Aparte de que yo soy autor, también soy el editor en jefe y bueno, productor general de la editorial. Tengo uno de mis cómics, el que va a salir próximo. Es una crítica tremenda al carnaval, ya que hago una comparación del carnaval con una guerra de zombies. Entonces es a partir de esta época, estamos hablando del año 2003, 2004, que mi obra logra entrar a las galerías y se ha presentado en muchas galerías de Europa, por ejemplo, como el arte lúdico. De acá, de esta época, puedo recordar, por ejemplo, galerías como el Fondo Perduto, en Florencia, Giorgio Lapira y la galería All'Aperto de Villa Contini, ¿no? Ciudades Oscuras ya fue un trabajo que hicimos con el propósito de ganar un concurso. Sí, la fiesta pagana tuvo varios reconocimientos porque comenzó como una exposición itinerante, como les decía, y estuvo más o menos por unos 5 países de Latinoamérica, sin contar Bolivia. Pero hay una partecita que la citaré aquí, que se ve a mi personaje favorito se llama Keila Loco, y es una chica que ha sufrido 1 kilo de cosas, abuso general, digamos, pero desde el punto de vista de ella todo es superable, ¿no? Todo se puede superar. Esta es una edición artesanal que se hizo ese año de esta novela gráfica, la primera del país. Y ahí, como te digo, tengo la suerte de que yo soy creador de los personajes, de los 2 personajes, ¿no? De Sancho y Mendieta, soy co-creador y coautor también del primer capítulo. Esta novela gráfica no se ha publicado nunca como tal, así entera. La mayoría de los capítulos están publicados. Algunos se publicó en Tu Juré con Leche, otros se publicó en el 98 de manera independiente y otro capítulo publicamos nosotros en el Comicómano muchos años después. Y ahora mismo mi obra se enmarca directamente un humor, pero a partir de lo contemporáneo, ¿no? Pero con todo y todo, mi primera experiencia, que fueron los cuentos de Cuculli, fue una historia de terror. O sea, fue bien recibida. Otra de las publicaciones en las que he participado se llama El Cusillo. El año 2007, Jorge Siles, que es el guionista, y nos juntó a Oscar Salles y a mí como dibujantes para hacer realidad El Cusillo. Bueno, como te dije ya hace un momento, lo que yo trato de hacer es ir por el campo del entretenimiento antes de ir por el campo reflectivo de lo que es la temática de la historieta que yo manejo. Tenemos una biblioteca de cómics con más de 3.500 cómics, pero además generamos talleres, exposiciones. Como les dije, somos todavía parte de la organización del Encuentro Internacional de Viñetas con Altura. Lo bueno que tiene es que es un espacio que ha permitido el cruce un poco de generaciones. Todos los amantes de estas artes alternativas han encontrado un lugar donde poder juntarse y donde pueden encontrarse con sus pares sin que los miren así como, mira ese señor que lee cómics, que lee revistas para niños, o mira, le gustan los dibujitos animados. No, aquí todos son más o menos iguales. Fue un trabajo bastante horrendo si lo miro en retrospectiva, no me gusta cómo quedó. Y como hubo buena venta, como hubo una buena recepción, eso me animó a sacar una segunda publicación, un segundo número, digamos, otra historia al margen. Un poco más elaborada, sabiendo ya los problemas que tuve en la primera publicación, errores de imprenta. De esto ya son 3 años, ¿no? que se publica cada domingo el lustre en el diario, de forma ininterrumpida. Además no hemos tomado vacación para nada. La aceptación de la gente ha sido grande, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? Ha sido un producto pensado para niños. La historieta tiene alrededor de 60 páginas, es una novela gráfica, una de las pocas que se ha hecho, digamos, en Bolivia,
porque por lo general las historietas son un poco más cortas. Bueno, dentro de la historieta, como la mayoría de los autores, yo comencé editando y autofinanciando mi propia revista, ¿no? Si una persona se olvida de que su casa se le va a quitar el banco de aquí a 24 horas, por un minuto que se olvide de eso, yo estoy servido. Tampoco me quedo mucho en lo local, ¿no? De hacer solamente historietas que hablen de Bolivia, porque me parece que mientras más universal pueda hacer el trabajo, más gente lo va a entender y pueda, y a la vez también ya dar a conocer más la historieta de acá, ¿no? Traslados, que es creo que es la única historieta que no está dirigida a público adulto, más bien lo catalogaría como infanto-juvenil. Y de repente también ya comencé a entrar a otros campos, como por ejemplo el humor político, ¿no? Me salió un trabajo. La verdad es que tenemos un rango de edad bastante amplio. Creo que el señor mayor que viene acá tendrá unos 75, 76 años, y bueno, tenemos niños de 6, 7 años, apenas que vienen con sus papás para que les incentivan la lectura. Se podría decir que he tocado varios géneros, ¿no? He hecho historieta de humor, he hecho cómic para niños, historieta erótica también, y fantástica, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía una amiga que dibujaba excelente, tenía buenos guiones, buenas ideas. Y cuando se le plantó la idea de que podía ir a estudiar animación a Estados Unidos para después tener una beca opcional a Pixar, sus padres han dicho, qué interesante, pero después ¿de qué vas a vivir? Antes de hacer cualquier cosa, acaba la carrera. Creo que lo que más he hecho y lo que más me agrada hacer son fanzines, ¿no? Son las publicaciones en fotocopias o de otro tipo de cosas, pero bueno, yo lo hago en fotocopias acá, ¿no? De bajo tiraje, que las fotocopio, primero las imprimo, luego las fotocopio, luego las corto, luego las engrapo, las armo. Provocación para los autores, para que cada quien trabaje el tema de la migración, ya sea hacia Bolivia, fuera de Bolivia, pero la migración puede significar muchas cosas, ¿no? No necesariamente a veces significa viajar de acá a otro país o a otra ciudad o a otro lugar, también quiere decir aislarse, ¿no? Alejarse de algo, y la historia justamente cuenta eso, ¿no? De una persona que por alguna razón, en realidad la que migra es solo su mente, ¿no? Y su mente se escapa a lugares donde se siente más a gusto, más feliz. Le han dicho, qué bien está tu título, pero para que combine mejor en la pared, estudia Derecho más. Le han dicho, estudia Derecho, y así han pasado los años y todas las posibilidades que tenía, pues, se han ido por él. Entré a trabajar en La Razón y como que yo mismo me vi obligado a desarrollar un humor político, ¿no? O sea, ver las noticias, a aplicar así como un humor negro a lo que está pasando. Lo interesante del dibujo es que no solamente puedes estar dibujando sobre el papel, muchas veces te pasas a la computadora para dar los colores. Hay muchos elementos digitales que te facilitan el dibujo. Antes era muy académico, ¿no? El óleo, las acuarelas, las témperas, eran formas de darle color, pero ahora con lo digital se salta muchos pasos que son más vistosos, más prácticos, más útiles. Lo último que hice fue para Página 7, el diario Página 7. Yo publicaba una página los domingos ahí que se llamaba Hijo de Perro, que es una historia autobiográfica, semi-autobiográfica, ¿no? Sea una buena historia, el guión lo más cuidado posible, diseño de personajes, y al momento de dibujar, digamos que siempre haya una coherencia, cuidar mucho los escenarios, cuidar también mucho el interés, si se necesita tal vez dinamismo, todos esos detalles. Para mí es súper apasionante, es una de las cosas que más me ha gustado en esta vida realizar esto. La difusión también considero que ha sido otra de las cosas que me apasiona. Principalmente es relajación, porque es de esas cosas que terminas de cenar, te sientas a dibujar, has hecho 3 líneas y de repente son las 4 de la mañana, así el tiempo pasa sin pensarlo. Eso es por un lado. Y por otro lado, muchas cosas que nos pasan, que no siempre tenemos con quién hablar o cómo decirlo. Son los cómics que hago, las historias que me pasan a mí, así que es como que transmitir las cosas que me pasan. Divertirme siempre, tanto en el diseño gráfico o en la historieta, trato de pasarla lo mejor posible. A mí me resulta a veces raro oír algunos historietistas
incluso dibujantes muy buenos que dicen que ellos no les gusta dibujar, que si ellos pudieran no dibujaban tanto. Y no sé, ahí, pero como eres dibujante, no te gusta dibujar, es medio raro eso, ¿no? Sí, dibujo porque bueno, me sale y es lo que sé hacer y por ahí es la manera que tengo para contar las historias. Pero para mí sin el disfrute y sin el placer ese de hacer el trabajo no tendría mucho interés hacer historietas, ¿no? Es curioso, yo cuando dibujo siento que soy más libre trabajando. Muchos trabajos se basan, como te comentaba hace un momento, en gustos que uno hace. No, a uno les gusta ser más sociables, a otros les gusta, no sé, buscan carreras más sociables, a otros les gusta más el diseño, carreras técnicas que tengan que ver con el diseño, ¿verdad? Yo cuando dibujo realmente me libero porque encuentro una forma básica de expresión que no ha cambiado su forma de expresión, o sea, no... Aunque en ciertos momentos en la publicidad hago que mis dibujos cambien de forma para transmitir un mensaje, cuando dibujo simplemente dibujo lo que me gusta y cuando escribo historieta y dibujo historieta justamente me permite contar historias que tengo, ¿no? Es un trabajo más expresivo, según entiendo. Bueno, trabajar acá para mí es un placer aparte. Yo creo que ha sido un poco la evolución a los que todo fanático de cómics aspira. Yo he sido lector de cómics, he tenido una tienda de cómics después. Qué mejor lugar donde pueda promocionar y difundir una forma artística que a mí me encanta en particular. Entonces he logrado encontrar un punto donde puedo hacer ambas cosas, hacer un poco la diferencia, tratando de incentivar a la lectura por un lado, ayudando a nuevos valores a que puedan encontrar. El centro se ha convertido en un punto neurálgico, en una red de historietistas. Entonces es muy interesante porque ves gente que viene, que está haciendo historieta, que busca referentes, te preguntan, aportas y la verdad encontró su casa. Entonces yo estoy como de dueño de casa de todos los que son fanáticos de este género y la verdad me agrada mucho porque siento que puedo entregarles lo que necesitan y al mismo tiempo yo disfruto realmente de esto. Muchas cosas que se cruzan en mi cabeza, ¿no? Pero no es por decir, ay, qué loco, no, nada que ver. Wow. Yo lo comparo con estar enamorado, no sé, a mí a mí me llena hartísimo hacer cómics, hacer arte en general, ¿no? Desde la animación hasta los cómics, hasta la ilustración, ahorita hasta el video, ¿no? Porque estoy sacando lo de Kayla y Casey con personas reales en video. Hasta hicimos el casting, todo, ¿no? Lo que siento en general es de que me conecto con algo que es un misterio para mí, ¿no? Porque nunca, cuando me siento en una silla y en una mesa para hacer un dibujo, no me pongo a pensar, voy a hacer esto. Incluso para mi trabajo, no puedo pensar voy a hacer esto porque no me sale bien. Lo que tengo que engañarme un poco a mí misma, no digo, voy a jugar, así, ¿no? Es como si me volviera niña de nuevo y empiezo a jugar a ver qué es lo que me va a decir la hoja a mí. A veces no sé lo que va a decirme, ¿no? Cuando hago cómics, en realidad siento como que estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no ve? Como que he venido a hacer esto. Entonces, más bien cuando no hago cómics, cuando no estoy dibujando historietas o haciendo un proyecto o un guioncito o algo, más bien siento que no estoy bien, ¿no ve? Que estoy así, me da como una angustia, hasta como una culpa, ¿no ve? De estar haciendo otra cosa. Entonces, es como que me siento como pez en el agua, digamos, cuando estoy haciendo cómics. Bueno, se siente bien expresándose, ¿no? Yo hay en este arte, digamos, un medio más para expresarme. Yo soy arquitecto, ¿ya? Pero veo que mi profesión no puedo expresarme como quiero. Tengo un montón de condicionantes. Mientras que con el cómic tengo total libertad de hacer las historias que quiera, contar lo que quiera. Entonces yo controlo este mini mundo, digamos. Yo creo que el arte, el humor gráfico es sobre todo vivencial. Por ejemplo, todo lo que yo he trabajado, todo lo que yo he producido, son cosas que me han sucedido. Son cosas que he visto en la calle. Tengo una de mis mejores obras, por ejemplo, está inspirada en cómo yo veía a mi madre, una madre que tenía que educar a 7 hijos, por ejemplo, una madre que
que pasaba de ella para poder atender a sus hijos, ¿no? Sensaciones son muchas, ¿no? Al momento de hacer guiones uno tiene que estar bien sensibilizado con una actualidad que de una u otra forma el Lustra busca reflejar y criticar. Él no, como personaje no es un criticón, pero sí es crítico, ¿no? Con lo bestias que somos los bolivianos en general en muchos aspectos. Somos cochinos, somos tardones, somos maleducados, hay muchas cosas, ¿no? El boliviano es una persona hermosa y yo estoy enamorado de este pueblo, pero como boliviano además, ¿no? Pero pucha, hay cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, eso yo busco de criticar un poco aspectos que están mal, cosa de poder inculcar un nuevo enfoque hacia ciertos factores. Claro que puede haber otras motivaciones, ¿no? Pero no es mi caso, creo que uno puede querer hacerse rico o famoso o salir en la tele, cualquier cosa. Pero yo estoy viejo para esas cosas y a mí me interesa ser feliz y soy feliz haciendo dibujos. Siento que todos tenemos varias cosas que se cruzan, ¿no? Pero al dibujarlas, al tal vez intentar explicarlas con imágenes o con texto o con una narración, ¿no? Van haciendo, tal vez te vas purificando de esas cosas, ¿no? Te vas limpiando de esas cosas y al mismo tiempo vas destapando otras, ¿no? Entonces como que es un poco un juego medio autoperverso y autosanador al mismo tiempo. Es de todo, ¿no? Yo soy muy estresado, ¿no? O sea, creo que soy esa antítesis del clásico artista que necesita música y, ¿no? O sea, siempre ando al pedo, ¿no? Siempre demasiado estresado. Porque además siempre hago haciendo cosas para ayer, ¿no? Es una cosa que... Pero es muy apasionante, ¿no? Es como un reto, ¿no? Cada vez me siento que es como... Cada obra depende qué temática toque además. Ha habido veces que realmente he estado en la duda si mostrarlo o no. Tal vez una de las situaciones más interesantes de mi vida, porque tal vez pocas personas pueden llegar a creer que esto de alguna manera se puede convertir en una forma de vida, ¿no? Y que de algún modo que te mantenga y puedas al mismo tiempo hacer lo que te gusta. Es muy raro en nuestro país que ese tipo de situaciones se den. Bueno, hay este tema también del feedback, ¿no? De la retroalimentación, que no hay mucho en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio como que la gente se guarda, te dice así, bien, bien chango, qué bonito, no sé. No te termina de decir, ¿no? ¿Qué así? ¿Qué le ha parecido, no? No recibes una crítica, digamos, ¿no? Cuando has hecho algo, muy rara vez. Y es rico cuando alguien te da una respuesta emocional, ¿no? En esos casos. Te pongo un ejemplo de que, por un lado, me encanta el concepto de que hay 10.000 abogados en La Paz, ¿ya? Y 15 historietistas, pero tú eres parte de esos 15 historietistas, no eres uno más del montón, somos 15. O creo que este año sí ya con más fuerza ya hemos llegado hasta 32, pero somos 32 que gracias a Dios nos conocemos, nos llevamos bien, vamos a parrilladas juntos y es una gran dicha ser parte de esta cuestión, de la movida historietista, porque muchas de las grandes cosas que he hecho, viajar, dar cursos en Potosí, en Cochabamba, talleres a los niños de dibujo, son cosas que me han permitido hacer solamente el cómic. Sí, hay mucha gente que me dice, pero a otros profesionales les dan becas, van a estudiar a Cuba y demás. Sí, pero yo me pagan por enseñarle a un niño a hacer un personaje, un monito, cómo se cae. Y encima estoy ahí para ver todo el proceso creativo y sé que está aprendiendo. Ese tipo de cosas no voy a ver en otras carreras. O sea, el historietista realmente es una forma de ser que, vamos a ser sinceros, todavía está dentro de la clasificación de gente rara, la gente que hace historietas o la historieta. Aquí en Bolivia la gente lo ven como algo marginado, o en su mayoría, o mucha gente por amables hacer que dice, qué bonito las cosas que hacen y son libros para colorear. No, son historietas. Creo que rebasan ya la parte estética. Siempre hay una frase que procuro mantenerla que dice que siempre hay que hacer estética con ética, ¿sí? Entonces es bien difícil,
Primero que a mí me gusta hacer obras de arte. O sea, lo que encuentro cuando una obra de arte es placer. Placer sensual, digamos, ¿no? Agarrar pensar la idea y poder agarrar mi mano y plasmar esa idea, digamos. Es como un acto de magia, porque no existe nada, solamente es una idea en mi cabeza. Cuando logro más o menos plasmar lo que tengo, la idea que tengo en la cabeza, ese rato obtengo placer. Entonces, primeramente es eso, ¿no? Y después, claro, la gente puede ver y le gusta, no le gusta. Pero eso para mí es secundario. O sea, lo que me interesa es ser feliz en la vida. Por eso soy dibujante, hago historietas, lo que se pinta, ¿no? A ver, básicamente este año estamos preparándonos para festejar los 10 años que vienen en un año más. El festival, cada actividad que tenemos se prepara con un año de anticipación. Un año trabajamos para que el resultado que está acá una semana esté todo en su lugar a tiempo. Presentan una exposición diferente. Por ejemplo, el Salón de Arte Fantástico tiene una temática de escultura, de máscaras y de arte fantástico, que es asociado a la historieta, pero no netamente historieta. Luego está el Salón Bolivia, que reúne a los invitados de cada año. Por año se invita, al finalizar un festival se anuncia a los invitados del año siguiente. Entonces ellos tienen un año para preparar sus trabajos. Algunos presentan exposiciones y también publicaciones. Las embajadas que nos apoyan presentan y traen un invitado internacional de cada país, ¿no? España, por ejemplo, Brasil, que son los más activos, los países que cada año participan activamente y sin faltar un año hasta ahora. Este año también hemos traído una exposición desde Dinamarca, de una escuela de animación, porque también los alumnos hacen historieta. Entonces, en sus momentos libres ellos hacen historieta y ya para entrar a carrera hacen animación. Entonces hay una exposición de eso también. Luego el estilo de cómic japonés, que es el manga, tiene un salón también donde son varios autores, no hay un autor solamente, sino que son varios autores que presentan ahí una exposición colectiva. Y luego las exposiciones, bueno, les decimos independientes, ¿no? Que son de autores que vienen por sus propios medios, pero con el interés de mostrar su trabajo aquí en el país y que, bueno, son de todas maneras seleccionados porque son autores que en su país han llegado a un nivel bueno y traen exposiciones como este año La Murciélaga, Convoy, Berliac, que son autores y colectivos diferentes de la Argentina. También del Perú llegan otras personas solamente a vender publicaciones, no a mostrar exposiciones, pero sí ediciones de revistas ya impresas. Básicamente todo eso compone el festival, y la parte teórica o la parte didáctica, pedagógica, son los talleres, las charlas que da cada autor, o grupos de autores también que dan una charla acerca de su trabajo, su carrera, su trayectoria, la experiencia en sus países con la historieta, cómo ellos se desenvuelven ahí. Y por el otro lado los talleres, ¿no? Que es para autores que se quieren especializar. Algunos dan color digital o dibujo, pintura clásica o paletas de color tradicional, etcétera, ¿no? Es básicamente de lo que se trata el festival. En lo referido a Lustra, estamos con varios proyectos. Ahorita estamos manejando ya la factibilidad de hacer un dibujo animado. Es harto trabajo, ¿no? Es bastante complejo hacer un dibujo animado para el dibujante, que no soy yo, y para el animador, que tampoco soy yo. Entonces yo voy a tener poco laburo en eso, pero hay que moverse, hay que buscar auspicios. Canal más bien ya tenemos, pero no voy a adelantar nada hasta que no firmemos un papelito. Bueno, en lo de la historieta, el más importante es seguir, estoy haciendo trabajando con la revista Fierro de Argentina. A partir del trabajo que hacía en historietas reales, ellos me invitaron a participar. Desde hace 2 años estoy publicando con ellos, ¿no? Entonces ahí, ahora estoy haciendo una historieta con Pablo De Santis, un escritor argentino y guionista importante. Ese es como que el trabajo más grande que estoy haciendo. Después la edición, ya acabar de imprimir el libro El Emigrante, que sería un proyecto que da continuidad un poco
la fiesta pagana, que fue uno que hicimos en el 2008. También de varios autores acá de Bolivia. También con otro guionista argentino estoy empezando a desarrollar otras 2 historietas, otros proyectos ya más. Una es como una novela gráfica larga y otro ya para una revista que él va a hacer, son historias cortas. Una vez más tenemos todo, o sea, prácticamente es cuestión de cargar la computadora con un programa adecuado de edición de video y tenemos todo prácticamente para realizarlo. Entonces estamos, digamos, muy contentos porque nos creemos capaces de todo al final. Entonces yo creo que de aquí a poco ya van a ver algo de nosotros en animación. Ahora en La Paz lo que quisiera es fundar una oficina, digamos, crear una oficina de animación donde pueda explotar un poco más lo que es el arte de la animación también, a partir del diseño de personajes que he hecho y de la línea de muñecos que tengo, que se llama Los Amigos del Muro. Tenemos esta revista que se llama La Venganza Boliviana, ¿no? Que la queremos sacar por lo menos 2 veces por año. En mayo queremos sacar el número 2, entonces ese también es un proyecto a largo plazo que tenemos, que sea una revista que se quede, ¿no? Que llegue a tener cientos de números y que sea como el muestrario oficial de la historieta boliviana, ¿no? Así que tenga esa expectativa, ¿no? Ese norte. Bueno, este año vamos a sacar un número más del Bocetero. El Bocetero número 9, que justamente estamos lanzando la convocatoria esta semana que viene para tratar de reunir nuevos dibujantes y publicarlos. Hemos tratado de conseguir gente, hemos hecho concursos, convocatorias y creo que ya tenemos el elenco que vamos a presentar. Y también a mitad de año vamos a sacar la secuela de Ciudades Oscuras, que va a ser como en formato de antología. Que presentamos el año pasado para la Feria del Libro, que esperamos también sacarlo para la Feria del Libro de este año. Como te digo, seguir laburando y en la medida que la gente siga riéndose, vamos a seguir produciendo por ellos, ¿no? Y mejorando por la gente. Más o menos por abril hay un festival que es en Burdeos, en Francia, que es el proyecto de un amigo que se llama Pablo, que me contactó y por casualidad de la vida lo conocí en Salamanca. Y gracias a su apoyo, porque él trabaja allá en Burdeos, quiere que llevemos la exposición también del emigrante, así como se expuso en París, también exponerla en Burdeos. Sí, estoy empezando con la tira de periódico como proyecto para que algún medio de prensa lo tome en serio, es para que en algún punto vuelva a lo que eran las tiras de periódico de suplemento que salían en los periódicos anteriormente, en el diario, que eran de 4 páginas y venía con un montón de cómics que al final nunca más volvió. Es una pena porque las páginas dominicales de historieta se llevan en todo lado en realidad, solamente aquí en Bolivia no se le da el espacio necesario. Bueno, me está yendo bastante bien en términos de que mi trabajo está cada vez siendo difundido al exterior. He hecho una edición de los cuentos de Cuculis 1 y 2 para España. Recientemente me han pedido, cuando ya termine ese trabajo, de hacer una pequeña historia, un compendio de una historia, de 5 historias, en base al universo de terror de las películas de REC en España. Ya que va a salir una tercera parte de REC, quieren sacar la tercera parte más un cómic que se llama REC 0, y colaboré con una historia ahí, guionizada por Hernán Migoya. Está muy buena la historia. Y si las cosas salen bien, o sea, ese trabajo me estará abriendo puertas, como ya al parecer hizo la edición española de Cuentos de Cuculis. Al conseguirme ese trabajo, así es como funciona. Un trabajo te consigo más, digamos. Entonces, si es así, podría trabajar para el exterior. Pero mi meta personal, mi deseo es poder trabajar cosas para aquí. O sea, soy un muy buen historietista nacional. Gracias a los encuentros de acá y a este lugar se ha logrado la posibilidad de hacer contactos afuera, y como este es un referente, este centro es un referente, hay muchas posibilidades de llevar exposiciones, muestras a Argentina, Chile, por lo menos en Sudamérica, y bueno, ya se han hecho varias exposiciones en Europa con exposiciones como El Inmigrante o La Fiesta Pagana. Entonces queremos seguir en esa línea. Tenemos también
bueno, ahora estamos trabajando en una novela gráfica, no tiene título, pero que tiene bueno, varios de los elementos con los que me gusta trabajar, ¿no? Ahora mucho más madurado el tema de la ciencia ficción, algo futurista, algo que no está ambientado acá ni en La Paz ni en Bolivia, aunque tal vez haga referencias muy directas a ciertas situaciones sociales o culturales de acá del país, pero va a ser algo más universal, por decirlo de una manera. Directamente va a ser en otro planeta también la historia, pero tiene mucho que ver con lo que son la demonología, artes oscuras, pero con ciencia ficción. Entonces algo que se está mezclando, que ya está casi totalmente elaborado, ¿no? Y es para empezar a producirlo nada más. Y aparte, bueno, estoy trabajando en un cortometraje, ¿no? Estoy dando un taller de animación y estamos trabajando un cortometraje con los alumnos y en eso le estamos poniendo muchas ganas, mucha creatividad, ¿no? Mucho esfuerzo y aparte nos estamos divirtiendo harto y eso es como el primer pasito para cosas más grandes que quiero hacer en el campo de la animación. Estoy escribiendo mis cómics junto con otros autores de mi grupo, que es de la Alianza, que se llama uno es el Lima Limón Hyper Hype, que son cómics de acción, que está yendo ya por el segundo volumen dentro de poco. Lo dibuja Armi Castellón. Me encantaría poder centrar todos mis esfuerzos y mi atención en trabajar esa historia que estoy trabajando, o que intento continuar trabajando para La Razón. Es mi primer proyecto de historieta, se llama Los 5 Músicos, y si puedo continuar y terminarla me va a tomar unos 3 años, porque en realidad es una novela gráfica tal cual. Con Pablo Sildosa estamos viendo la posibilidad de, una primera parte ya salió, y poder reeditarla en un cuadernito, para que pueda crecer la primera parte de tal, digamos, y que eventualmente, si puedo seguir trabajando con ellos, podamos igual, parte por parte, ir juntando en cuadernos hasta tener la novela completa. Que si sigo trabajando con La Razón será pues a mediados o finales del 2015. Pero vale la pena, es una historia muy buena. Es la mejor historia que he hecho hasta ahora, por eso tengo mucho cariño y mucha fe para poder hacerla. Estamos organizando un festival de animación amateur, que es el Animateur, que la gente de la Embajada de Dinamarca le ha gustado mucho y quiere ver si podemos hacer algún tipo de proyecto con la Animation Workshop de allá y invitar animadores daneses a que vengan a dar talleres acá y llevar o becar gente allá. Obviamente son solamente proyectos, ideas que están en el aire, pero que están en muy buenos pasos para poder concretarse. El punto es que este espacio ya se ha convertido como una plataforma. Ahora hay que catapultar a la gente hacia afuera y darles todas las posibilidades para que se puedan abrir espacios y que la gente afuera vea que ya no somos el país del niñito con los pies del caso y el moco en el borde del lago, o la cholita, que tenemos mucho más que eso, que tenemos un nivel de cultura o generamos cosas que son arte que puede ser perfectamente, no sé si decir competir, o puede ser visto afuera de una forma totalmente diferente, que podemos aportar cosas nuevas, que estamos más allá de las imágenes clásicas que hemos vendido afuera, ¿no? Nuestro trabajo sea una respuesta o tenga cierta influencia en nuestro acontecer cultural, ahora mismo no lo creo. Con respecto a eso, yo creo que la cultura y el cómic se afectan una a la otra, es decir, los autores son afectados por su cultura, por su entorno, y ellos plasman algo de eso en sus cómics, y los cómics llegan a la gente, así que hay como que un intercambio. La historieta en nuestro país yo creo que es uno de los medios de comunicación más subestimados, menos queridos, ¿no? Porque es considerado infantiloide, no tenemos acceso a ella y no hay grupos de producción masiva como en otros países limítrofes, ¿no? Como la Argentina, incluso Perú tiene una producción mucho más masiva que la nuestra. Hay que saberlo sacar y creo que difundirlo un poquito mejor. Que creo que es una cosa que yo creo que el impacto de la historieta en el entorno social y cultural puede ser muy fuerte, se lo utiliza ya muchísimo,
muchas instituciones ya lo utilizan como parte de su ítem y de su POA, el meter publicaciones en historieta, porque saben que llega muy fuerte, saben que además tiene una manera digamos, de asimilación mucho más directa y mucho más profunda también, ¿no? Yo creo que eventualmente, si esto continúa, sucederá, pero actualmente creo que todavía no pasa. Es patético descubrir que la historieta tiene casi 100 años, es tan antigua como el cine, pero en Bolivia de una manera recién así intensa solamente se ha producido historieta desde el 2005. En general, digamos, creo que una forma de expresión tan rica como la historieta, una forma de arte tan completa como es la historieta, sí debería, digamos, influir, ¿no?, en la cultura de un pueblo. En muchos países la historieta es parte de su historia, ¿no?, de su cultura, porque durante el siglo XX, durante la primera mitad del siglo XX, era el medio más popular de consumo, ¿no?, la forma artística más popular, y más que el cine, ¿no?, porque la gente no siempre podía ir al cine, entonces revistitas de historieta había por todo lado. Durante la segunda mitad del siglo XX, como que la televisión le quitó ese lugar, pero aún así la historieta buscó ser más intelectual, digamos, ¿no?, más compleja, más completa que la televisión, como respuesta a eso. Y ya no tenía un público tan masivo, pero sí tenía un público fuerte, ¿no?, de lectores. El ejemplo es Argentina, ¿no?, que en la segunda mitad del siglo XX tiene unos logros en el campo de la historieta enormes, ¿no?, gigantes, que también de alguna manera ha puesto a Argentina en el mapa en muchos sentidos, aparte de, qué sé yo, del fútbol, ¿no ve? En Europa se leía mucha historieta argentina, por ejemplo. Quizás con el tiempo puede haber un impacto, porque este es como un proceso, digamos, ¿no? Generalmente las cosas sí que se van a empezar en algún lugar, se empiezan por los niños. O sea que, digamos que si queremos que haya una cultura de cómic en Bolivia, tenemos que acostumbrarnos a los niños a que agarren los libros de historietas, las revistas, ¿no? Una vez que ellos tengan esa costumbre, al crecer van a enseñar a sus hijos, van a decir, yo decía esto, entonces esto también es bueno, así bueno para mí y puede ser bueno para vos. Y así se va retroalimentando, digamos. O sea. Y mientras más gente lea historieta, nuestra recompensa será cada vez mayor. Podremos influir, podremos dar criterios, vertir ideas, podremos enseñar, instruir. Y eso es lo que básicamente el arte tiene que hacer para su sociedad, ¿no?, su colectivo, para el lugar donde estés. Eso tiene que pasar. Bueno, en varios niveles, ¿no? No en todos los que como autor me gustaría que influya, pero se está creando, ¿no? El movimiento, aunque yo mismo miro ahora y después de 10 años de festival, por un lado estoy satisfecho con lo que se ha logrado, pero por otro lado como que también me defraudo un poco de nosotros mismos porque seguimos con esto de que el movimiento está creciendo, ¿no? Entonces desde hace 10 años el movimiento sigue creciendo, pero no termina como de arrancar o por lo menos de afianzarse, ¿no? Muchos otros núcleos culturales o sociales resisten bastante a la historieta como lo que es, ¿no?, como un arte. Cuesta mucho que sea reconocido el trabajo de un autor como una obra que le ha costado sudor, pensamiento, esfuerzo intelectual, físico a un autor determinado o a un grupo de autores, pero como el caso que yo te hablo de mí, trabajamos entre 2, a veces 3, 4 personas. Sirve como medio educativo porque muchas personas encuentran más fácil digerir una imagen con poco texto, es más explicativo. Personalmente, cuando veo un chorizo de texto de 20 páginas, y hay una pequeña barrera que me limita, te ubicas. Sé que es interesante, sé que es un conocimiento necesario, pero la mayoría de la gente cuando ve una ilustración o una serie de ilustraciones explicativas, como son la secuencia de cómic, lo encuentra más didáctico. Es más práctico porque puedes educar tanto a niños que recién están aprendiendo a leer, recién están en su formación, como adultos que, bueno, en nuestro entorno no han tenido un nivel de formación bastante elevado y es más fácil digerirlo a través de imágenes.
Pues no sé francamente de qué manera influye. Lo que sí sé es que de todas maneras el cómic, la historieta, ya es parte de la cultura, ya es una parte visible de la cultura boliviana, lo que no era hasta hace poco, ¿no? Estamos viendo que las primeras revistas se hacían apenas en el 97, 95, 96, 97 empezaron a hacerse las primeras publicaciones específicamente comiqueras. Ahora tenemos, gracias a la labor de alguna gente ahí, está el Festival Viñetas con Altura, que es un súper festival muy importante a nivel sudamericano. Vienen, para los bolivianos es un lujo realmente ese festival, ¿no? Vienen cada maestro, viene cada evento. Entonces ya está visibilizado, ¿no? Ese festival creo ha logrado eso, ha logrado visibilizar mucho este aspecto de la cultura boliviana. Tenemos los concursos de cómics, lamentablemente se ha cerrado el Petrobras, pero que duró 2 versiones, que fue un concurso importante también. Los municipios también ya están empezando a considerar el cómic dentro de las artes que premian en los concursos municipales, cosa que es reciente también, que haya ya un concurso de cómic, ¿no? Dentro de los premios municipales. No sé cómo están las cosas en La Paz, si hay eso o no, pero aquí ya hay. También estamos viendo que han aparecido bibliotecas de cómics, cosa que también es un fenómeno reciente. Aquí mismo estamos en la Biblioteca del Patiño, aquí en Santa Cruz. La de La Paz, ni se diga, es una monstruosidad, ¿no? Es bellísima esa biblioteca, bastante completa. Aquí, aparte de esta, tenemos la de la Biblioteca Municipal, que ya también ha abierto una sección de cómics, ¿no? Solo que además falta conocer un poco más como todo el potencial que tiene la historieta y que nos dejen pues, trabajar un poco más, con más holgura, ¿no? Que nos dejen proponer. Que a veces pasa que, como en el caso de la Supercholita, que en esencia un personaje precioso, pero después de ser institucionalizado a veces pierde esa fuerza que tenía al principio. No sé si influir sería la palabra que yo utilizaría. Yo siempre he creído que el arte está ahí para... Bueno, eso va a sonar trucho, pero es para entretener. Siempre he pensado el cine o la literatura como entretenimiento, como algo que te haga disfrutar la vida. Es como la música. La música a mí me transporta tremendamente a otros lugares, me cura cuando me encuentro enfermo o solo o deprimido, o me da más felicidad cuando estoy más feliz. Y la música es un ejemplo perfecto. El arte en sí tiene que hacer eso. El cine hace eso. Un buen libro, una hermosa novela te transporta y te da sensaciones y emociones que no consigues de otra manera. Y la historieta tiene que hacer eso exactamente. Entonces tiene que llegar a un punto en que sea tan hermoso leer historieta como ir al cine o como comprarte el MP3 de tu grupo favorito y escuchar toda la tarde. Tiene que brindarte felicidad. O brindarte emociones tal vez, porque tal vez no quieras brindar felicidad, sino quieras, no sé, entristecer al lector de alguna forma, pero de esa manera hacerle ver otra faceta de la vida, algo que no está, con lo que no está en contacto diariamente. Es sorprender, el arte en sí tiene que transportarte, tiene que sacarte de donde tú estás y hacerte ser otra persona, ponerte en los zapatos de otra persona, hacerte ver cosas que no verías de una manera normal. Es un grupo de emociones, básicamente. ¿No? Además que puede servir como vehículo de ideas nuevas, ¿no? Se puede decir cosas que con otros medios quizás no se pueden decir. Bueno, yo diría que de 2 maneras. Una, principalmente porque, pienso que une a la gente, de cierta manera, todos los fans, de una u otra manera se dan manera para encontrarse entre ellos y formar comunidades, y hacer eventos y hacer esa clase de cosas. Y después y yo diría eso porque a mí me pasó, creo que, el que lee un cómic siempre tiene la idea de hacer uno o hacer algo parecido. Y, si tienes que hacer un cómic, tienes que aprender a dibujar, después tienes que aprender a usar, la computadora y demás. Y, personalmente, más o menos todo el trabajo que hago ahora es gracias a que quise hacer un cómic y tuve que aprender, todo el proceso. Y de ahí aprendí diseño, de ahí aprendí dibujo. Y bueno, mi trabajo ahora es gracias a los cómics. Entonces, por otro lado, satisface el hecho de que más niños, más jóvenes se acerquen. Tal vez ese no es solo mérito del festival, digamos, de Viñetas con Altura, sino de todo un cúmulo de acciones independientes unas de otras, porque apuntan, por suerte, a lo mismo, ¿no? En eso creo que quiero realmente
robar un poco de espacio para agradecer a don Andrés Zarati, por ejemplo, del Gobierno Municipal de La Paz, que es uno de los que nos apoya en el tema del festival, o don Freddy Taboada, el director de museología del Museo de Etnografía y Folclore, que también ha abierto las puertas a este tipo de movimiento, ¿no? Esos espacios que hasta hace 10 años, digamos, la presencia del festival no se abrían para nada fácil a este tipo de trabajos, ¿no? Yo recuerdo hace 10 años arranca el festival, pero hace 12 yo estaba siendo rechazado por la Casa de la Cultura para organizar una exposición ahí, con el argumento de la encargada de ese entonces de que eso no era arte, ¿no? Cuando un año antes, o el 96, habíamos hecho 97, 98, habíamos hecho una exposición ahí de historietas, pero porque era otro director. Entonces cambia el director y cambia la visión de lo que es cultura, ¿no? El director, si es apegado a esas cosas, es cultura. Si no es, no es cultura. Entonces falta cambiar esas mentalidades un poco. Y eso sucede en cualquier sociedad, ¿no? En sociedades europeas como Francia, donde la historieta es un pan de cada día, digamos, ¿no? Y tremendas editoriales, la gente la concibe así. Está entre ir al cine y comprarse un van de cine o así, un libro, una tapadura de historieta. No le está influyendo muy fuertemente, por así decirlo. O sea, no está entrando con la fuerza que ha entrado en otros en otros países, como Argentina y Chile, como en el caso de Condorito, que ya se nacionalizó y es patrimonio nacional y todo el mundo lo reconoce y se expandió como una nube y todo el mundo da Condorito desde Chile.